Vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 15 al 22. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Hasta aquí es la palabra del Señor. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 15 al 22. Éxodo significa salida. Y acá vemos al pueblo de Israel estando en Egipto. Dice que se levantó un rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos más sabios con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nosotros, a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Y acá vemos que el pueblo de Israel, estando en Egipto, se levanta un faraón en el cual, como leímos, no conocía a José. No conoció a José y no sabía cómo Dios se había manifestado por misericordia a Egipto, a los egipcios, porque José había sido usado en gran manera. Y bueno, este faraón no conocía la historia del pueblo de Israel, pero dice que él se levantó y vio que este pueblo, estando ellos en Egipto, vio que estaban creciendo de tal manera que este pueblo se empezó se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Estaban siendo lo que el Señor le había dado a Jacob, el padre de José, le había dado en visión una palabra. Y quiero, para poder entender el mensaje, vamos a ir a Génesis 46, versículo del 2 al 4. Dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre.
no temas de descender a Egipto, porque allí yo te haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Acá Dios le estaba dando la garantía a Jacob que fuera a Egipto porque lo iba a ser una gran nación, y le estaba dando la garantía que él iba a descender con Jacob y toda su familia iba a descender a Egipto. Le estaba dando a Dios la garantía que él no le iba a abandonar, que iban a crecer en gran manera. Y aún más le dijo que la mano de José cerraría sus ojos. Y así fue. Entonces, acá en el Éxodo capítulo 1, vemos que el pueblo de Israel estaba creciendo y se estaba fortaleciendo. Pero eso no le agradó a Faraón. No le agradó, en lo cual él pensó que ellos, como se estaban fortaleciendo, ellos podían hacer alianza con sus enemigos. Y acá vemos en el cual vemos que se estaba levantando su pueblo, el pueblo de Dios, se estaba levantando en gran manera. Si los hebreos se unían a los enemigos de Egipto, era un riesgo real para la seguridad de los egipcios. Ellos veían cómo iban a poder defenderse, ya que ellos se estaban fortaleciendo, veían vigor en ellos, y si ellos se aliaban con sus enemigos, podían hacerle frente y podían irse. Entonces dice que cuando los hijos de Israel se les obligó a trabajar forzosamente, construyendo grandes ciudades, monumentos, dice que empezó el faraón a amargar los corazones. Le empezó a que trabajaran de una manera muy, muy fuerte, en el cual ellos lo único que querían que ellos le pusieron, dice que comisarios de tributo que los molestasen su carga, y edificaron para Faraón ciudades y almacenaje. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor de campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Este faraón, al verse un poco amedrentado, tomó la decisión de darle más trabajo y más trabajo. Imagínense edificar ciudades, de edificar ciudades, edificaron para almacenar su cosecha. Bueno, y empezaron a amargar el corazón de todo el pueblo de Dios ahí en ese lugar. Y dice que mientras más ellos más lo oprimían, más, dice que más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Cómo sería la actitud en la cual tenían los hijos de Israel? Tenían esa actitud que le provocaban miedo a los egipcios. Pero ellos tomaron una táctica en la cual dice que hicieron a servir con dureza al pueblo y los amargaron de tal manera, porque lo hacían trabajar de una manera forzosa, con barro y ladrillo, y con toda labor de campo y con todo el servicio lo obligaron con rigor. Pero aún así la mano de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y acá vamos a hablar en esta hora también, quise dar un poco, en cierta manera, ilustrar cómo el pueblo de Israel llegó a Egipto.
Y acá vemos que se levantaron, el faraón da una orden a 2 mujeres. Estas 2 mujeres que eran parteras, que se llamaba Sifra y Fua. Y este nombre de Sifra y Fua tiene su significado. Sifra significa belleza y Fua esplendor. Estas mujeres cumplían una labor de asistir a los partos, pero el faraón quiso usar otra táctica. Claramente quería que cortaran de crecer tanto, porque era muy fructífero el pueblo de Israel. Y acá vemos que el faraón da una orden, dice en el versículo 1:15, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaban Sifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Él quería que no se multiplicaran más, pero tampoco él se sentía como, él solamente quería que las niñas, las mujeres quedaran ahí, y si eran hombres que lo exterminaran. Acá vemos que era un ataque claramente del enemigo, en el cual quería y siempre ha querido destruir lo que Dios ha levantado. Dentro de todo el caminar de Israel, siempre Dios ha querido levantar y destruir a su pueblo, pero no lo puede destruir porque Dios está con su pueblo. Dios está con su pueblo también como está con nosotros. Y acá vemos que dice que, pero cuando más se sentían oprimidos, dice que más estaba Dios con él. Mire, pero acá estas parteras daban una cualidad de las mujeres hebreas. Dice que ellas no se comparaban, imagínense, los varones eran de buen porte, porque acá la palabra los dice, que los egipcios le tenían temor. Y acá vemos que las mujeres, mire la cualidad de aquellas mujeres en las cuales las mujeres hebreas, dice que eran unas mujeres que eran más robustas que las egipcias. Dice: y las parteras respondieron al faraón, porque las parteras recibieron la orden de faraón de exterminar a los varones, pero estas mujeres parteras dice que temieron a Dios. Temieron a Dios de tal manera que ellas no hicieron como el faraón les mandó, en el cual si ellas desobedecían la orden de faraón, ellas sabían que iban a ser muertas, exterminadas. Pero ellas aún así se arriesgaron con sabiduría, hicieron todo con mucha sabiduría, hicieron su trabajo, en el cual cuando nacía un hijo varón lo escondían y le decía que había muerto ese niño, y cuando era niña se la presentaban viva. Pero acá estas mujeres fueron tan astutas porque había temor de Dios, pero el faraón se dio cuenta, algo está pasando aquí. El faraón mandó a llamar a estas parteras y ellas se arriesgaron, que estas parteras Sifra y Fua se arriesgaron que el faraón, al ver estas mujeres desobedecido la orden de faraón, podían ser muertas, pero ellas con sabiduría respondieron. Dice: y las parteras respondieron a faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan por ellas. Mira, estas parteras daban testimonio de que estas mujeres hebreas, las mujeres del pueblo de Dios, eran más robustas,
en medio de toda la opresión, imagínense, en medio de que el faraón se había levantado estaba empecinado en seguir adelante con lo que él había dicho. Él, mientras más el faraón presionaba al pueblo de Israel, más crecía, más se fortalecía, y vemos que aún las mujeres que iban a dar a luz eran mujeres que, acá la palabra, las parteras lo dicen, que eran robustas, más que la de egipcia. Imagínense. Dice, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Esta partera, en cierta manera, ella ocultaron información. Y dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Mire cómo mientras más la oposición se levante contra un hijo de Dios, contra el pueblo de Dios, más Dios se levantará, Dios levantará bandera, Dios levantará protección frente a su pueblo. Dice, este crecimiento al pie de la aflicción ha sido consistente. La historia del pueblo de Dios durante todas las edades, cuanto más sea la aflicción, mayor será el crecimiento. Y eso lo podemos ver aún en nuestra vida personal. En medio de cualquier sea la aflicción en la cual nos podamos encontrar o hemos pasado, es mayor el crecimiento porque aprendemos a conocer a Dios de una manera personal, no el Dios de nuestros padres, sino de una manera personal. Y acá también encontré un comentario en el cual se lo quiero decir. La sangre de los mártires es semilla de la iglesia. El sufrimiento y la persecución son como olas que vienen sobre el barco, la cual parece que pueden destruirlo. Pero el barco atrapa a la ola y la usa para agarrar velocidad. Mire lo que en este pensamiento en lo cual hay un escritor en el cual él lo declaró. Christian Tertullian decía: el sufrimiento y la persecución son como las olas que vienen sobre el barco, la cual parece que pueden destruirlo, pero el barco atrapa a la ola y la usa para agarrar velocidad. Ninguna aflicción le va a dejar tirado en el camino. Usted le va a fortalecer, le va a dar el crecimiento, le va a dar la experiencia, y usted va a tomar impulso, va a avanzar, porque nosotros somos de los que avanzamos y no de los que retrocedemos. Que en esta hora el Señor nos ayude para que vamos entendiendo en esta hora la palabra del Señor. ¿Qué es lo que quería hacer el faraón? Era amargar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios era un pueblo alegre, un pueblo que en todo reconocía a Dios, pero aun cuando su corazón era tendiente a apartarse de Dios, pero Dios aún así le amaba. Y mientras más le querían amargar al pueblo de Dios, más la mano de Dios, la mano poderosa y protectora, estaba con ellos. Y acá en Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda la lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
Aun cuando el enemigo estaba preparando claramente la destrucción, quería exterminar al pueblo de Dios, quería que no se fortaleciera, no quería que se fuera multiplicando, pero vemos que era una obra del enemigo, que el Señor lo reprenda, porque tras este pueblo que estaba en Egipto, estaba Dios preparando el gran libertador que era Moisés. Y de Moisés venía toda la descendencia que Dios estaba preparando para la redención de toda esta humanidad. Que en esta noche el Señor nos ayude, nos bendiga. Aquí vemos a través de estas mujeres de Sifra y Fua, vemos claramente un plan de Satanás a través de los tiempos contra lo que Dios había bendecido. Si Dios no bendice a su pueblo, hubiera estado bajo opresión, pero Dios siempre iba a traer la redención, la salvación para su pueblo. Siempre Dios tuvo misericordia y aún todavía Dios tiene misericordia de su pueblo. Estas parteras temieron a Dios, en lo cual fueron bendecidas. Acá lo vemos en la palabra del Señor, por haber sido instrumentos de bendición, por haberse no negado a la voluntad de Dios. Ellas fueron bendecidas. La palabra de Dios dice, en el versículo 1:21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a su familia. Qué importante es el temor de Dios en nuestro corazón. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Dios claramente, estas mujeres que estaban cumpliendo su labor como su labor en la cual ellas tenían como partera, pero ellas quisieron prestar aún más el servicio como para estar cuidando el nacimiento de cada varón. ¿Se imagina un pueblo donde salgan puras mujeres? ¿Cómo se podría procrear? Y ese era lo que el faraón quería. Pero aún así él siguió con ese pensamiento, con esa actitud frente al pueblo de Israel, en el cual dice que entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Aún así siguió empecinado en lo que él creía que era correcto. Hoy podríamos decir abuso de poder, pero el pueblo aún así se multiplicó. Dice, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció. El faraón dijo menos y Dios dijo más. El faraón dijo detengan y Dios dijo vayan. Cuando en medio de toda de todo lo que el enemigo haya tramado frente a que el plan divino de Dios no llegara a terminar, porque ahí Dios, vemos que en el capítulo 1 vemos que aún en medio de que el pueblo de Dios sufrió la servidumbre, tuvo un cambio tan drástico, porque cuando llegó el pueblo de Israel, Jacob, llegó toda su descendencia, llegó y pudieron gozar de un buen líder, de un buen faraón que aunque no tenía la misma fe que el pueblo de Israel, pero ellos
se respetaban y fueron muy bien atendidos. Pero pasó el tiempo en el cual el faraón que se levantó no tuvo los mismos pensamientos, no fue tan gentil, tan cordial frente al pueblo de Israel, y vio que cada vez se multiplicaba y aún así él quiso exterminarlo, pero Dios no lo permitió. Cuántas cosas el enemigo, que en esta hora el Señor lo reprenda, cuántas veces el enemigo ha planeado destruir nuestras vidas, desanimarnos, coloca tantas cosas en el cual para que nosotros no tengamos esa libertad para servirle, o el enemigo pone obstáculos para que no se cumpla lo que el Señor ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Y es ahí cuando nosotros tenemos que pelear con las armas que el Señor nos ha dado. Que está ahí, usted lo puede buscar en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Y también usted lo puede buscar, las armas que el Hijo de Dios pelea, que es en Efesios 6:10, las armaduras de Dios. Vamos a buscarlo en esta noche. Dios tiene tantos propósitos, aunque no se habla de mucho de estas parteras, solamente se nombran 4 capítulos nomás, pero vemos cómo Dios tenía un propósito también para ella. Dice que Dios no es deudor de nadie. Dios bendijo a estas parteras, bendijo a estas mujeres que se dispusieron. Ella, al no cumplir la orden del rey, hubiera sido muerta, pero aún así ella dice que temieron a Dios, hicieron lo bueno delante de Dios. Que el Señor nos bendiga. Busque ahí en Efesios 6:10. ¿Cuáles son nuestras armas que nosotros podemos pelear para defendernos? Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estar pues firme, ceñidos vuestros lomos en la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y el calzado de los pies, con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esta noche el Señor nos habla que nosotros tenemos que estar armados, porque el enemigo siempre, lo hemos visto desde el principio, de Génesis hasta Apocalipsis, hemos visto que el enemigo va a querer destruir. Dice la palabra en San Juan 10:10, dice que el ladrón no vino más que a matar, robar y a destruir. Mas yo, dijo Jesús, yo he venido a dar vida, y vida en abundancia. Que el Señor en esta noche nos bendiga. Por lo cual, hermano, el Señor en esta hora nos habla de estas mujeres que aun cuando el enemigo tramó para destrucción del pueblo de Israel, para que no hubiera más fertilidad también en el pueblo, de amargarle, para que ellos pudieran estar trabajando. Dice que el pueblo de Israel fue oprimido de tal manera que ellos estaban cansados. Dice que el clamor llegó a la presencia de Dios, y Dios preparó a un gran libertador para poder sacar al pueblo de Israel de aquel lugar de opresión.
No fue fácil la salida del pueblo de Israel. No fue fácil. No es fácil cuando nosotros nos disponemos a servir al Señor. Nunca va a ser fácil, pero el Señor también nos da la garantía que no es imposible, porque el Señor está con su pueblo, está con nosotros. Y acá vemos que el Señor, en medio de todo el propósito que el enemigo tomó la mente de este hombre, de este faraón, y de igual manera se cumplió a cabalidad todo el propósito en el cual Dios había puesto. Que el Señor en esta noche nos bendiga y usted pueda en esta hora estar meditando en estas mujeres que ellas no se rindieron, ellas avanzaron, ellas prestaron un servicio y ningún trabajo en el Señor quedará sin recompensa. Dios las bendijo. Dice que este pueblo, el pueblo de Israel, mientras mayor era la persecución en contra del plan de Dios de multiplicar a los hijos de Israel en Egipto, Dios se hacía cargo de que el plan tuviera más éxito. Este es un maravilloso ejemplo de la bondad y el poder de Dios. Acá vemos cómo el Señor estaba preparando. Tenía que hacerlos pasar, tenía que probar. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios preparó la salida del pueblo de Israel, vemos que Dios preparó al gran libertador. Pasó mucho tiempo en el cual el pueblo de Israel seguía oprimido. Y como les vuelvo a decir, Dios escuchó el clamor del pueblo, de su pueblo amado. Escuchó ese pueblo y Dios preparó a este libertador, y que es Moisés, un gran hombre de Dios. Pero sabe que cuando salieron de aquel lugar de Egipto, este pueblo se había acostumbrado tanto a las costumbres egipcias. Los egipcios adoraban otros dioses paganos, en el cual, así como el faraón nunca escuchó hablar de José, ni de cómo Dios había usado grandemente a José y al pueblo, cómo lo había abastecido, acá vemos cómo el pueblo de Israel, cuando fue sacado, vemos que su corazón no estaba en el Dios de Israel. Estaba dividido, porque ellos tenían las costumbres de los egipcios. Después lo vemos en los capítulos más adelante. Hoy, en este tiempo, el Señor dice en su palabra que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Y esto me hacía meditar en estos días que podía el Señor ministrar mi corazón. ¿Cuánto pueblo de Dios estamos en este mundo, pero cuánto estamos solamente de boca hablando de Dios, pero nuestros corazones están en las cosas de esta tierra? Y nuestro corazón está ahí amando estas cosas de este mundo. Y sabemos que nuestro Redentor pronto ha de venir a buscar a su iglesia. Dice que todo el pueblo que salió de Egipto pereció. Dios mostró su gloria. Y cuántas cosas Dios ha mostrado a su vida y a mi vida. Que el Señor nos ayude, porque nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, está allá en los cielos. Y acá vemos en el capítulo 1:22, dice que el faraón no paró, y el enemigo no va a parar con nosotros, no va a querer desanimar, amargar,
nos va a querer destruir si fuera posible. Pero acá dice la palabra del Señor que el faraón siguió y el enemigo va a seguir contra nosotros. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Y dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Mire cuánto es lo que el enemigo se empecina a hacer daño y continúa hasta provocar. Tal vez no va a destruir nuestra vida porque Dios no le da permiso, pero provoca la amargura, provoca el desánimo, provoca tantas cosas el enemigo. No hay cosa más odiosa de ver a un hombre malo la prosperidad de un justo. Y el faraón miraba al pueblo de Dios cómo prosperaba, cómo se fructificaba, cómo se fortalecía, cómo las mujeres eran mujeres robustas. En medio de toda la opresión, estas mujeres seguían teniendo hijos. Y más eran oprimidos y más la gracia de Dios estaba con ellos, la bendición de Dios estaba con ellos. Dice acá, la maldad es siempre cobarde e injusta, hace que el hombre tema donde no hay nada que temer y que huya cuando nadie lo persigue. El faraón pensaba que este pueblo de Israel se iba a levantar como un gran enemigo, que lo iba se iba a aliar con otros enemigos que eran claramente enemigos de los egipcios, pero no era así. Ellos estaban ahí en ese lugar, pero esperaban en su corazón, esperaban que Dios le pudiera dar la salida. Como hemos visto que a través de la palabra del Señor, Dios siempre se va a proveer para seguir que su pueblo se pueda multiplicar. Dice que el enemigo, él vino a restar y el Señor vino a multiplicar. Que el Señor en esta hora nos ayude. Estas mujeres Sifra y Fua, estas parteras, fueron especiales. ¿Por qué? Porque ellas no quisieron hacerle daño a las hebreas. Sé que Dios las bendijo porque la palabra del Señor lo dice, que Dios bendijo a Sifra y Fua. Que el Señor nos ayude. Y vemos también acá en Hechos capítulo 5 versículo 29, dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Estas mujeres quisieron obedecer primeramente y temieron a Dios y Dios la bendijo. ¿Y sabe qué es lo importante? Que cuando está la bendición de Dios en un hijo de Dios, el enemigo no puede hacerle guerra, porque Dios lo defiende como un padre amoroso. Y en este tiempo, cuánto el enemigo ha querido y quiere y está urdiendo para que la iglesia se deshaga, para que no avance. Cuántos ministerios han sido destruidos, cuántos hombres de Dios han caído de la gracia del Señor, porque el enemigo le ha puesto su trampa y han caído. Que el Señor nos ayude.
Pero el Señor dice que Dios nos ha dado espíritu de valentía y no de cobardía. Por lo tanto, en esta hora he querido hablar de estas mujeres, estas mujeres que prestaron su servicio, prestaron su ayuda y fueron mujeres que, aún arriesgando su vida frente a Faraón, ellas arriesgaron su vida y Dios las bendijo por lo que hicieron. Y no se olvide, Sifra significa belleza y Fua, esplendor. El Señor en esta hora nos ayude, nos bendiga, y vamos en esta hora a orar para que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones, sabiendo que el que empezó la buena obra en nuestras vidas, Él las va a perfeccionar. Vamos a orar en esta hora. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por esta palabra que usted nos ha dado en esta noche. Señor, de estas dos mujeres, Señor, Dios amado, que tal vez no son tan nombradas, Señor, Padre, pero en esta noche hemos descubierto, Señor, esta labor en la cual tenían, Señor, Dios mío, de ser parteras, Señor, de ver, Señor, de asistir a los partos, Señor, de ver nuevos nacimientos, Señor, Dios mío. Gracias por la valentía de estas mujeres. Gracias, Señor, porque ellas fueron muy valientes al enfrentarse aún a la orden del faraón, Señor Dios mío, y de ver cómo usted las bendijo, Señor, no solamente a ellas, sino las bendijo a su familia. Gracias, Señor Dios mío, por esta enseñanza. Gracias, Señor Dios mío, porque aun cuando se levante guerra contra nosotros estaremos seguros, porque usted levantará bandera sobre su pueblo. Señor Dios mío, vemos en este tiempo que estamos viviendo un tiempo, Señor Dios mío, donde el hombre, Señor Dios mío, Señor Dios de los cielos, está, Señor Dios mío, tomando, Señor, decisiones tan equivocadas, Señor. El corazón del hombre cada vez se aleja delante de su presencia. Pero, Señor, usted tiene un remanente fiel, Señor, que está guardando, Señor, Dios mío, esa redención maravillosa. Gracias por esta palabra, Señor, porque podemos ver que aun cuando este pueblo fue afligido, pero usted siempre estuvo ahí, siempre le estuvo, Señor, sosteniendo, Señor, y usted estaba preparando su salida. Usted estaba preparando, Señor, esa salida de aquella opresión, Señor Dios mío, en la cual se encontraba. Señor, en este tiempo, Señor, usted está preparando, Señor Dios mío, esa redención. Usted está preparando, Señor Dios mío, su iglesia, a los escogidos. Usted lo está preparando, Señor Dios mío, porque pronto volaremos, Señor, a su presencia. Señor, ayúdenos, Padre, para que nuestra fe no decaiga, para que, Señor, su palabra sea una palabra en la cual nos afirme cada día, Señor. Dios amado, te damos gracias. Permita que esta palabra, Señor, haya llegado, Señor Dios mío, Señor, a buena tierra, Señor, para que dé el fruto deseado. Señor, en medio de la lucha, Señor, en medio de la prueba, de la aflicción, usted está ahí, Señor. Usted está ahí, Señor, porque su promesa lo dijo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias le damos, Señor. Ahora coloque su bendición. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.